Una loba huía junto a su cachorro. Un grupo de cazadores la perseguía de cerca. Para proteger a su cría, la loba se interpuso frente a los cazadores. De pronto sonó un disparo. El cachorro vio cómo su madre caía al suelo. Los cazadores no descubrieron al pequeño y se marcharon. Victoria, de 8 años, había perdido a su madre desde muy pequeña. Desde entonces, se volvió callada y distante. Se negó a hablar con nadie. Con la esperanza de ayudar a su hija a superar el dolor, Stephen decidió llevarla de regreso a su pueblo natal. La llegada de su tío consiguió sacarle una sonrisa por un momento. Escuchar la música que su madre solía poner se convirtió en su único consuelo. Stephen solía sacarla a pasear. Le enseñaba los paisajes al aire libre. A veces caminaban hasta lugares más alejados para contemplar las montañas de los Pirineos. Durante uno de esos regresos, padre e hija se perdieron y terminaron llegando a la casa de un pastor en mitad de la montaña. Mientras su padre conversaba con el anciano, Victoria se fijó en 2 burros que estaban en el patio. Stephen temía que los animales pudieran ser peligrosos, pero el anciano le respondió que en aquellas montañas, los más peligrosos no eran los animales, sino las personas. Un ruido cercano llamó la atención de Victoria. Entonces vio a un pequeño lobo. Por primera vez en mucho tiempo habló y preguntó cómo se llamaba. El anciano le respondió que se llamaba Misterio y que era un regalo que le enviaba el bosque. Aquel encuentro hizo que Victoria y el lobezno crearan un vínculo especial. Después, el anciano acompañó a padre e hija hasta el camino de regreso. Desde una colina lejana, un lobo adulto los observaba. Al día siguiente comenzaron las clases. Victoria escondió a Misterio dentro de su taquilla, pero al poco tiempo, el pequeño escapó. A Misterio le encantaban los peluches y no tardó en provocar un gran alboroto dentro del aula. Al llegar a la entrada del colegio, Victoria tomó la iniciativa de hablar con su padre. Stephen se quedó sorprendido y feliz al mismo tiempo. Cuando regresó a casa después de clase, lo primero que hizo fue buscar a Misterio. Jugaba con él y le contaba historias. La aparición repentina de su padre la puso nerviosa. Cuando le preguntó por el animal, ella explicó que había sido un regalo del anciano de la montaña, un regalo del bosque. Temiendo que no le permitiera quedarse con él, le rogó que la dejara conservarlo. Stephen sabía que aquel pequeño lobo había cambiado a su hija, por eso aceptó que se quedara. Lo que no sabía era que no se trataba de un perro, sino de un lobo. Con Misterio a su lado, Victoria recuperó poco a poco la alegría. Las praderas y los bosques quedaron marcados por sus pasos. Incluso grabó el nombre de Misterio en un árbol. El aula también se convirtió en uno de sus lugares favoritos para imaginar historias. Por las noches dormían juntos. Misterio terminó convirtiéndose en el mejor amigo de Victoria. Con el paso de los días, Misterio fue creciendo. Stephen le construyó un refugio nuevo. Una mañana, mientras llevaba a su hija al colegio, se encontró con Ana, la madre de una compañera. Ana preguntó de qué raza era Misterio. Stephen no lo sabía y respondió que tal vez fuera un pastor o un San Bernardo. Ana tenía que marcharse. Al enterarse de que Misterio aún no había sido vacunado, le entregó una tarjeta y le recomendó llevarlo a una revisión para identificar la raza. Mientras regresaban a casa, vieron que el pueblo celebraba un desfile relacionado con la caza de lobos. Últimamente habían ocurrido ataques a rebaños de ovejas. Al mirar a Misterio, Stephen empezó a sentirse inquieto. Al día siguiente volvió a encontrarse con Ana en el pueblo. Ana quiso saber por qué no había llevado a Misterio. Stephen improvisó una excusa y afirmó que ya lo habían revisado y que era un husky. Ana observó a Misterio dentro del coche y comentó que no parecía un perro, sino un lobo. Stephen respondió que solo era la mascota de su hija y se marchó sin decir nada más. Mientras tanto, un pastor encontró señales de lobo cerca del redil. Solo descubrió unas huellas y comprobó que no había habido daños. Para evitar futuros problemas, varios vecinos siguieron el rastro del animal. En ese momento, los aullidos de Misterio atrajeron al lobo adulto. Los pastores llegaron hasta la zona, pero al darse cuenta de que había personas viviendo allí, decidieron marcharse. Durante el fin de semana, el tío fue a visitarlos. Después de comer, los 3 se adentraron en la montaña. El bosque despertó la curiosidad de Misterio y en un instante desapareció entre los árboles. Victoria comenzó a buscarlo mientras gritaba su nombre. Fue entonces cuando una silueta de lobo apareció junto al bosque que tenía delante. Cerrando el paso de Victoria, Stephen llegó justo a tiempo y comprendió enseguida que su hija estaba en peligro. Le pidió que retrocediera despacio. Resultó que aquel lobo macho llevaba varios meses rondando cerca de su hogar, como si durante todo ese tiempo hubiera intentado acercarse a su cría. En ese momento, Misterio corrió hasta allí. El perro y el lobo se quedaron mirándose fijamente. Tras unos segundos de silencio frente a frente, el lobo se dio la vuelta y desapareció entre el bosque. Solo entonces todos comprendieron que entre Misterio y aquel lobo macho existía algún vínculo especial. Quien primero aseguró que Misterio era un husky fue precisamente el tío de Victoria. Con una mezcla de nervios e incertidumbre, la familia llevó a Misterio al Centro de Protección Animal de Ana para examinarlo. Mientras esperaban con ansiedad el resultado, Ana se acercó para revelar la verdad. Misterio no era un perro, era un lobo gris de raza pura, y cuando alcanzara la edad adulta, podría convertirse en un riesgo para la familia. Además, si los pastores descubrían lo que realmente era, jamás le perdonarían la vida. Por eso, trasladarlo a una reserva especializada era la opción más segura para todos. Pero desde que Misterio había llegado a sus vidas, su hija, antes apagada y triste, había vuelto a sonreír. Y además, nunca había hecho daño a nadie. Tampoco había atacado jamás a ningún rebaño. Stephen aceptó aparentemente la idea de dejarlo en libertad, pero no soportaba la idea de ver a su hija hundirse otra vez. Así que decidió conservarlo en secreto. Incluso le preparó una habitación más amplia para que viviera allí. Un día, la familia asistió a la celebración de Halloween organizada por la escuela.
escuela. De repente, Ana recibió una llamada y acto seguido dirigió una mirada preocupada hacia Stephen. El lobo macho había atacado varias ovejas de los pastores. Como anteriormente había seguido el rastro hasta la casa de Stephen, los pastores acudieron directamente allí y encontraron a Misterio dentro de la vivienda. Alguien avisó inmediatamente a la policía. Los agentes llegaron poco después y se llevaron a Misterio por la fuerza dentro de una jaula metálica. Stephen intentó tranquilizar a su hija desesperada, pero nada conseguía calmarla. Victoria, destrozada por la tristeza, tuvo que aceptar que no podía retener a Misterio. La policía aseguró a todos que el animal sería trasladado a una reserva protegida. Después de la partida de Misterio, Victoria perdió por completo la alegría que había recuperado y volvió a encerrarse en sí misma. Con frecuencia acudía sola al árbol donde había grabado el nombre de Misterio y allí expresaba en silencio todo lo que lo echaba de menos. Ni siquiera las visitas y palabras de ánimo de su tío lograban aliviar su tristeza. Cada noche, las pesadillas la despertaban sobresaltada y rompía a llorar recordando a su madre fallecida. Stephen observaba con dolor cómo su hija se apagaba día tras día y hacía todo lo posible por consolarla. Decidió averiguar qué había sido de Misterio. Mientras tanto, la policía y los pastores discutían acaloradamente qué hacer con los lobos. Algunos defendían que no debían ser eliminados, porque un grupo de lobos sin líder podía provocar todavía más problemas. Otros insistían en cazarlos, para reducir los ataques contra los rebaños. Después de todo, sus ovejas ya habían sido atacadas en numerosas ocasiones. Un día, un lobo apareció de repente frente a la escuela, pero sintió de inmediato una presencia que le resultaba familiar. Inventó una excusa para salir del aula, y al mirar hacia afuera, descubrió que quien estaba allí era Misterio, ya convertido en adulto. Victoria corrió hacia él llena de emoción, y acarició con ternura a su viejo compañero. Como la entrada de la escuela estaba llena de gente, decidió llevarlo a un lugar más apartado. Toda la nostalgia acumulada durante tanto tiempo brotó de golpe en aquel instante. Poco después, Misterio comenzó a internarse en el bosque, y Victoria lo siguió. Aunque no tenía idea de a dónde se dirigían, confiaba plenamente en él. Por otro lado, Ana encontró a Stephen en el pueblo, y le contó que Misterio había escapado de la reserva una semana antes. Los lobos adultos poseen un extraordinario instinto para regresar a su territorio. Había recorrido cientos de kilómetros solo para volver a ver a Victoria. Apenas terminó de hablar, sonó también una llamada de la escuela. Le informaron a Stephen que habían visto a Victoria internarse en la montaña siguiendo a un gran perro. Stephen entró inmediatamente en pánico. En ese momento comenzó a nevar en la sierra. La temperatura también cayó rápidamente. Victoria temblaba de frío de pies a cabeza. Finalmente, Mister la llevó hasta la guarida de los lobos. En realidad, quería compartir con ella la comida que había conseguido cazando y también presentarle a su familia de la manada. Mientras tanto, Stephen seguía buscándola por los alrededores de la montaña. Cuando llegó a media ladera, se cruzó por casualidad con Mister. Al ver que Victoria estaba a punto de perder el conocimiento por el frío, Mister echó a correr cuesta abajo para guiarlo y condujo a Stephen hasta las inmediaciones de la guarida. Allí encontraron a Victoria, acurrucada bajo un árbol. Al ver a la niña tan débil y agotada, Mister se acercó lleno de remordimiento, intentando darle calor con su propio cuerpo. Stephen se quitó rápidamente la chaqueta y estrechó a su hija con fuerza entre sus brazos. Después emprendió el descenso con ella sin perder tiempo. Como el camino era largo y el tiempo estaba empeorando, todos se alojaron temporalmente en la casa del anciano de la montaña. Al comprobar que padre e hija estaban fuera de peligro, Mister soltó un leve gemido, como si se reprochara su propia imprudencia. Solo después de asegurarse de que ambos estaban bien, se dio la vuelta y se marchó. Al día siguiente, Victoria, que ya se encontraba algo mejor, habló con su padre por iniciativa propia sobre Mister. Seguía preocupada por él. Temía que los pastores pudieran hacerle daño por su culpa. Y mientras tanto, los pastores seguían rastreando a la manada por el bosque cercano. Para evitar que lo capturaran, Mister volvió a acercarse a la casa del anciano. Victoria lo vio desde lejos y corrió hacia él llena de alegría, sin darse cuenta de que los pastores ya tenían al lobo en el punto de mira. Victoria se abrazó a Mister con tristeza. Stephen llegó corriendo y protegió a su hija de inmediato. Al ver al pastor con el rifle, le lanzó un puñetazo lleno de rabia. Aquel disparo había estado a punto de alcanzar a Victoria, y Mister había recibido un balazo en una pata. La situación era urgente, así que todos lo llevaron primero a la casa del anciano. Allí había material médico básico. Stephen, que había trabajado como cirujano en el pasado, decidió extraerle la bala con sus propias manos. Para que su hija no lo viera, le pidió al tío que se llevara antes a Victoria. La operación terminó con éxito. Victoria abrazó a Stephen llena de felicidad y le dijo que era el mejor médico del mundo. Gracias a los cuidados constantes de Victoria, Mister fue recuperándose día tras día. Entonces Ana llegó con una buena noticia. La autorización ya había sido aprobada y Mister podría ser liberado en un valle seguro. Los pastores también prometieron que no volverían a perseguir ni a dañar a la manada. La naturaleza de un lobo forma parte de él desde que nace y su lugar siempre ha estado en la naturaleza salvaje. Mister les regaló innumerables momentos felices a todos, pero al fin y al cabo era un lobo salvaje. Desde el momento en que entró en la vida de los humanos, su compañía estaba destinada a no durar para siempre. La despedida llenó de tristeza el corazón de Victoria, pero en el fondo sabía que regresar a la naturaleza era la mejor forma de proteger a Mister. Padre e hija reunieron fuerzas para despedirse de su amigo. Tu sais, tu peux pas vivre avec les hommes. C'est beaucoup trop dangereux.
Et moi, bah, je peux pas vivre avec les loups. Tu comprends? Personne ne pourra nous séparer. T'inquiète pas, je t'oublierai jamais. Maintenant, Mystère, il est temps de partir. Faut que tu t'en ailles maintenant. En el instante en que Mister se dio la vuelta para marcharse, los dos lo contemplaron con los ojos llenos de nostalgia. Ese vínculo tan especial quedó grabado para siempre en sus corazones. Todos los momentos que compartieron juntos, con el paso del tiempo, se convirtieron en un recuerdo que ambos guardarían durante toda la vida.